seco y el aire saturado vamos a encontrar toda la información que vamos a ir planteando como parte del conjunto de propiedades psicométricas del aire húmedo. El aire húmedo, por supuesto. Bien, voy a marcar otros dos puntos. Para eso construyo esta línea vertical. Fíjense, y marco, creo que acá le pusimos 3. Voy a poner 4. Este punto está en dirección del aire seco y este otro punto 5, al cual le corresponde una cierta presión parcial de vapor, pero que en este caso, por ser el punto 5 aire saturado, será una presión que la vamos a llamar presión de saturación. Entonces hay una propiedad psicométrica que es muy conocida, por lo menos muy mencionada, que se denomina humedad relativa. No me acuerdo si hablamos ayer del volumen específico. ¿Hablamos o no? Dijo que hoy día explicaría esa parte. Ya, lo dejamos entonces, ya que empezamos con esto, lo dejamos para el siguiente paso. Este parámetro que se llama humedad relativa surge de una definición. Primero, vamos a simbolizar con la letra phi este valor. Y se define como la relación entre P sub B, que corresponde al punto 1, fíjese, y P sub S, que corresponde al punto 5, ambos a una temperatura que la marcamos así, ayer, una temperatura T sub 1. Entonces, estamos relacionando la presión parcial del vapor de agua en el aire húmedo 1 frente a la presión parcial, que es presión de saturación, del aire saturado, que se encuentra a la misma temperatura, es decir, a la temperatura T sub 1. Entonces, estamos dividiendo la distancia entre 4 y 1 por la distancia entre 4 y 5. Como lo máximo es la distancia entre 4 y 5, entonces a lo sumo este valor alcanzará 1. Y como mínimo, por supuesto, será 0. Entonces, ¿cuándo la humedad relativa es 0? Para que sea 0 este cociente, phi, tiene que ser P sub B igual a 0. Es decir, el punto 1 tiene que estar coincidiendo con 4. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa eso? Que el aire es aire seco. Entonces, en el aire seco, el valor de la humedad relativa es 0 o 0%, que es otra manera de expresar el porcentaje. Mientras que este cociente será igual a 1 cuando el punto 1 sea coincidente con 5. Y entonces, en realidad lo que se tiene es aire saturado. Por lo tanto, la humedad relativa varía entre el valor del aire seco y un máximo que corresponde al aire saturado. En realidad, ¿qué es lo que me indica esto? Hay que recordar que la presión parcial del vapor es directamente proporcional a la fracción molar. Y la fracción molar me indica la cantidad relativa de masa de vapor, en este caso, presente en el aire húmedo. Entonces vamos a decir que mientras más alta sea la humedad relativa, significa que más vapor de agua contiene el aire húmedo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se satura. De ahí el término saturación. Es decir, esta condición 5 a la temperatura T sub 1 me está dando indirectamente a través de este porcentaje el máximo valor
que se puede tener en cuanto a cantidad de vapor de agua presente. Entonces, vamos a anotar así. Phi igual a 100% en el aire húmedo y phi igual a 0% en el aire seco. Entonces, un punto como el 1, aire húmedo general, tendrá una humedad relativa comprendida entre 0 y 1. Si el punto 1 estuviera en la mitad de la distancia entre 4 y 5, ¿cuánto sería la humedad relativa? Es decir, la distancia entre este punto y 4 y la distancia entre este punto y 5 es exactamente la misma. Entonces, ¿qué valor tiene la humedad relativa en ese punto? ¿Un medio? Un medio, 50%. Lo mismo va a ocurrir con todos los puntos medios a distintas temperaturas y entonces podríamos trazar muy bien una línea que corresponda a valores de humedad relativa al 50%. Y de esta manera, con este mismo razonamiento, podemos construir otras líneas a distintos valores de humedad relativa. Entonces, si usted tiene el diagrama psicométrico a la mano, fíjese que en esa zona, entre aire seco y aire saturado, hay un abanico de líneas curvas, que son curvas, de humedad relativa constante. Entonces, si de alguna manera yo puedo entrar al diagrama y ubico el punto 1, inmediatamente voy a saber qué línea de humedad relativa pasa por ahí y voy a poder informar cuánto es la humedad relativa de dicho aire húmedo. Ok, entonces cuestión de que todavía no lo tienen el diagrama o ya lo tienen. Pregunto. ¿Alguien me puede avisar si tienen el diagrama psicométrico ya? Aparte del que nos mostraron ayer. No le pude entender qué me dijo. Que me lo repiten. Aparte del que nos mostró usted ayer, recién vamos a pasar a lectura el día de hoy. Ay. Bueno, entonces cuando lo tengan el diagrama, van chequeando estas cosas que estamos conversando. Si tienen alguna duda, pues tienen que volvamos a insistir en lo mismo, ¿no? No hay problema en volver a repasar. Otra propiedad del aire húmedo es, por supuesto, como en todas las sustancias, el volumen específico. Que usted sabe cómo es la definición de volumen específico o qué es el volumen específico. Que lo vamos a simbolizar como siempre con la letra B, B minúscula, para indicar que es por unidad de masa. ¿Qué es el volumen específico? Pregunto. ¿Qué voy a poner en el denominador? Masa. La masa. Ya, pero resulta que en el caso particular de psicometría, en lugar de poner la masa del aire húmedo, siendo B el volumen total de aire húmedo, lo que está en el numerador, se define el volumen específico de esta manera. Es decir, en metros cúbicos de aire húmedo, pero en lugar de ser por kilogramo de aire húmedo, es por kilogramo de aire seco que está presente en el aire húmedo. A ver, si yo tengo una masa de aire húmedo, usted tiene que entender de que esta masa es igual a la suma de la masa de aire seco más la masa de vapor de agua. Entonces, lo que se está haciendo en esta definición es
dividir el volumen total del aire húmedo no por este valor, sino por este, que es una parte del aire húmedo. Y hay un motivo que es muy simple, que justifica, digamos, hacer la definición de volumen específico de esta manera. Entonces yo les dejo esta pregunta pendiente. ¿Por qué se utiliza como base de definición del volumen específico y de otras propiedades que vamos a ver más adelante, la masa de aire seco y no la masa de aire húmedo? Ahora, hay que recordar que antes escribimos esta expresión matemática para el aire seco, hablando de las presiones parciales, ¿no ven? Porque P sub A es presión parcial del aire seco, V es volumen total, N sub A número de moles del aire seco, y lo demás ya es conocido. Entonces, el número de moles es la masa de aire seco dividido por su peso molecular. Entonces, si yo divido este valor por este valor, estoy obteniendo lo que estamos definiendo como volumen específico. Por lo tanto, el volumen específico va a ser igual a R por T dividido por M sub A por P sub A. Valor que también lo podemos escribir así, teniendo en cuenta de que la presión parcial del aire seco es igual a la presión total menos la presión parcial del vapor de agua. Entonces, mire, si yo quiero conocer el valor del volumen específico de acuerdo con la definición que hemos establecido, necesito conocer T, necesito conocer ¿qué más? P sub B, pero además necesito conocer P. Es decir, tengo que estar conociendo estos tres datos si quiero saber cuánto es el volumen específico del aire húmedo en metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Entonces, resulta que en el diagrama para cada punto como el 1, por ejemplo, se determina el valor del volumen específico, pero de la siguiente manera. A ver, cuando yo tengo ubicado el punto 1 dentro del diagrama, significa que estoy conociendo la temperatura T, estoy conociendo la presión parcial, por eso es que lo puedo ubicar al punto, pero me falta este dato, ¿no ven? El dato de presión total. Entonces, si yo al punto 1 le quiero asignar un valor de volumen específico, tengo que indicar para qué presión total es ese valor. Entonces, a fin de tener una representación gráfica de valores de volumen específico, se suele en todos los diagramas elegir para la representación gráfica un valor de presión total igual a 1,03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esto es lo que se llama presión atmosférica estándar. Y entonces, para este valor se establecen los volúmenes específicos. Y cuando el valor de volumen específico se repite, entonces se pueden unir los puntos y se obtiene un conjunto de líneas que ahora las voy a mostrar. Entonces, por el punto 1 pasará una línea como esta, por otros puntos otra línea como esta, como esta, como esta, que son líneas de volumen específico constante, o sea, líneas isocóricas. ¿Se entiende la explicación? Pregunto. Sí, ingeniero. Ok. Entonces sigamos presentando distintas propiedades psicométricas.
Porque después, más adelante, cuando usted esté haciendo problemas, resolviendo problemas de ciclometría, va a tener que manejar todos estos datos. Entonces tiene que saber qué es lo que le ofrece el diagrama y en su defecto, si no puede usar el dato del diagrama, porque tiene ciertas restricciones, entonces usted usa la fórmula. Creo que eso está clarísimo, ¿no? Voy a borrar. Y en la siguiente propiedad ciclométrica se conoce con el nombre de relación de humedad. Algunos dicen humedad absoluta, pero más común es esta denominación, relación de humedad. Entonces, en una determinada condición de aire húmedo, como por ejemplo la representada por el punto 1 en el diagrama, usted, repitiendo lo que antes habíamos planteado, usted tiene una cierta masa de aire húmedo que es la suma de la masa de aire seco más la masa de vapor. Eso a una cierta temperatura, con una cierta presión total, con una cierta temperatura de rocío, etcétera, etcétera. Entonces, este valor que se simboliza con la letra W se define como la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco que están presentes en el aire húmedo. Por lo tanto, es un valor que se mide en términos absolutos, como kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco, a diferencia de la humedad relativa que no tiene dimensiones, ¿no es verdad? Entonces, por eso es que acá a veces se llama este valor humedad absoluta. Y entonces, para poder calcular este valor en base al modelo que venimos manejando, voy a volver a repetir una ecuación que la acabo de anotar, y la acabo de borrar, por supuesto, y otra de cuando hablamos de las presiones parciales, es decir, recién anoté este valor con motivo del volumen específico, pero también se tiene esta otra ecuación que corresponde a la parte de vapor de agua. Es decir, tanto el aire seco como el vapor de agua ocupan este volumen total y están a la misma temperatura. Y M sub A ya sabe que es el peso molecular del aire seco y M sub B el peso molecular del vapor de agua. ¿Qué valores tienen? ¿Saben cuánto es el peso molecular del aire seco? Aproximadamente. ¿Y del agua? ¿Cuánto es? El agua es 18. 18. ¿Y del aire? Ya, aproximadamente 29. Aproximadamente 29. Ya, esto nos va a servir porque estos dos valores son conocidos. Si de estas dos ecuaciones despejamos esta cantidad y esta cantidad y las reemplazamos en la definición de W, entonces vamos a tener finalmente, simplificando los valores que son comunes como T, como R, como B, que el resultado es este. Y entonces esta relación entre volúmenes específicos genera una constante que es de un valor de 0,622 y sería esto multiplicado por P sub B, pero P sub A lo hemos anotado como esta diferencia
Y entonces disponemos de esta formulita para establecer cuántos kilos de vapor hay por kilogramo de aire seco en el aire húmedo. ¿Qué datos se requieren acá? Dos datos que son la presión parcial del vapor de agua, pero también se requiere la presión total. Y otra vez les recuerdo que acá, fíjense, la definición tiene como base de cálculo el kilogramo de aire seco, de manera similar a lo que ocurre con el volumen específico. Y otra vez recuerdo la pregunta que estamos dejando pendiente. ¿Por qué razón se hacen estas definiciones sobre base aire seco y no aire húmedo? Resulta que en este diagrama, al lado derecho, por acá, ¿se ve la línea que estoy marcando? Pregunto, ¿se ve la línea? Sí. Por acá se presenta otra ordenada donde se consignan valores de W. Y entonces, fíjese, si yo tuviera aire húmedo en términos gráficos representado por el punto 1, ¿qué conozco de este aire húmedo? Ya dijimos antes, la temperatura y la presión parcial del vapor de agua, es decir, estaría conociendo este dato. Pero si yo quiero acá asignarle un valor de W a este aire húmedo o calcular un valor de W a este aire húmedo, necesito conocer cuánto es o a qué presión total corresponde ese valor. Y entonces, otra vez, para consignar valores en este diagrama, se toma una presión total de 1,03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esto implica una restricción en el manejo de los datos del diagrama, porque si la presión total fuera de un valor distinto, ya no puedo yo usar estos datos que están consignados en el diagrama, a no ser que los corrija. Hay cierto tipo de diagrama en donde aparece una tabla de corrección por cambios en el dato de presión total. No sé qué diagrama será el que le va a entregar el ayudante, pero tengan en cuenta esto que estoy diciendo. Entonces, mientras la presión total sea una presión atmosférica estándar, entonces no hay ningún problema, el diagrama puede ser utilizado en toda su extensión. Preguntas, por si hay algo que quedó en el tintero. Se entiende, esto no tiene dificultades, ¿no? Pero claro, hay que estar consciente de lo que uno maneja como datos para poder usarlos en buena forma cuando esté resolviendo el problema. ¿No hay preguntas? Antes No, que vos. ingeniero, todo claro. Ok. Como usted va a resolver problemas en donde lo primero que tiene que hacer, como en termodinámica le enseñaron, es seleccionar el sistema termodinámico donde va a hacer las aplicaciones correspondientes, los análisis, y va a tratar de sacar conclusiones para satisfacer las preguntas que tenga el problema. Entonces, significa esto que primero, sobre todo si el sistema termodinámico es abierto, usted va a manejar lo que se llama la ecuación de continuidad, que es un balance de masa. Y en segundo lugar, va a manejar la primera ley o balance de energía. Y entonces nos vamos a encontrar con la necesidad de poder establecerle al aire húmedo valores de entalpía, que como siempre se usa el símbolo H. Pero otra vez, este valor H
va a estar definido como kilocalorías del aire húmedo por kilogramo de aire seco. Es decir, otra vez vuelve a repetirse la historia que venimos contando sobre esta base de cálculo que es el kilogramo de aire seco. Para poder determinar el valor de H, entonces vamos a aplicar lo siguiente. Si usted tiene aire húmedo, de acuerdo con lo que venimos conociendo, por cada kilogramo de aire seco, usted tiene W kilogramos de vapor. ¿Cierto? ¿Por qué tomo como referencia 1 kilogramo de aire seco? Porque, vuelvo a repetir, la entalpía va a estar calculada en base a 1 kilogramo de aire seco. Si quieren, mejor lo anoto así. ¿Lo ven? El valor W me dice los kilos de vapor que hay por cada kilogramo de aire seco. Entonces, ¿en qué consiste el cálculo? Aprovechando que cada componente se comporta como si estuviera solo, lo que yo debo hacer para determinar la entalpía del aire húmedo por cada 1 kilogramo de aire seco es determinar cuánto es la entalpía de 1 kilogramo de aire seco y determinar cuánto es la entalpía de los W kilogramos de vapor y sumar. Entonces, de acuerdo con sus conocimientos de termodinámica, la entalpía del aire se calcula con esta formulita donde T es la temperatura y T de referencia es una temperatura que se elige arbitrariamente y que me da como resultado una entalpía de 0 kilocalorías por kilogramo de aire seco. ¿Cierto? Si T es igual a T de referencia, fíjese que H sub A será 0. Esto significa el estado de referencia que antes en termodinámica se usó para crear las tablas y para hacer los cálculos en el tema de gases ideales. Y entonces, esto estaría dado en este valor. Este valor estaría dado en kilocalorías de aire seco, porque nos estamos refiriendo exclusivamente al aire seco, por kilogramo de aire seco. En cambio, este otro valor, que son kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco, si yo lo multiplico por la entalpía del vapor, medido en kilocalorías del vapor por kilogramo de vapor, entonces voy a tener esto simplificado y tendría en la parte de arriba las kilocalorías que corresponden al aire seco por cada kilogramo de aire seco y en la parte de abajo tendría las kilocalorías que corresponden al vapor por kilogramo de aire seco, entonces ya puedo sumar. ¿Lo ven? Y por lo tanto el valor de H va a ser igual a Cp sub 0 por T menos T de referencia más W por la entalpía del vapor. De esta manera usted tiene disponible esta fórmula para hacer el cálculo de la entalpía, dato que va a usar en la aplicación de la primera ley, sobre todo en sistemas abiertos. Si el sistema fuera cerrado, entonces usted necesita el valor de U, y esto lo va a poder determinar si conoce H y le resta ese producto. Y acá vale la pena que yo les insista con una recomendación, y es que cada vez que anoten, cuando estén trabajando ciclometría, que anoten cantidades, estas siempre vayan acompañadas de sus unidades. Unidades correctamente identificadas.
porque si no, después van a tener problemas. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Pregunto. Sí, ingeniero. Por supuesto, añado, la energía interna también serán kilocalorías del aire húmedo por kilogramo de aire seco. En el diagrama ciclométrico que tenemos mostrándose al lado izquierdo, nos encontramos con unas líneas que ahora las voy a marcar, que son más o menos así, diagonales. Y todas estas líneas terminan en una escala que consigna valores de entalpía. Pero acá dice entalpía del aire saturado. Es decir, este valor de H que aparece en esta escala donde terminan estas líneas diagonales que más adelante vamos a explicar de dónde salen. Repito, este valor de H que está en esta escala dibujada en lo que sería la zona del líquido, no tiene nada que ver con el líquido, corresponden al aire saturado. Es decir, si por ejemplo yo tengo este valor de entalpía, o mejor, aquí, digamos que por aquí pasa una línea diagonal y entonces prolongando esa línea diagonal me encuentro con este punto. Si este es el punto 2, aire saturado, entonces lo que voy a leer acá es la entalpía del punto 2, que tiene como características esta presión parcial del vapor de agua, esta temperatura, este W que corresponde a esta presión, y faltaría identificar esto. ¿Qué temperatura de referencia es la que se usa para normalmente determinar valores de entalpía? ¿Cuál sería la temperatura más cómoda? La que no moleste. Porque es una temperatura arbitraria. ¿Cuál les parece más cómoda? Menor a cero o diferente a cero. 0 grados centígrados. Sin embargo, en el diagrama, para los valores de H que están consignados, la temperatura de referencia corresponde a menos 17,8 grados centígrados. Y esto debe llamar la atención, ¿no? ¿Por qué? Una cifra y hasta con decimales, ¿no? Una cifra así, negativa y hasta con decimales. Lo que ocurre es que, siguiendo el mismo razonamiento de acá, de elegir un 0 para que este término desaparezca y se simplifique la expresión de cálculo de entalpía, se elige en el sistema inglés una temperatura de 40 grados Fahrenheit. Digo mal, de 0 grados Fahrenheit. Si usted tiene maquinita de calcular, a ver, traduzca 0 grados Fahrenheit a grados centígrados. ¿Cuánto le da? ¿Alguien puede hacer el calculito? Menos 17,7. Ya, menos 17,8. Entonces, los ingleses siguieron el mismo razonamiento, pero usando su propia escala, ¿no? Que es la escala Fahrenheit. Y como este diagrama originalmente ha sido construido por ingleses o gente de habla inglesa, entonces
la temperatura de referencia elegida fue 0 grados Fahrenheit, por lo tanto menos 17,8 grados centígrados. Y otra vez vuelvo a insistir, ya para concluir, de que si uno va a usar los datos del diagrama, tiene que tomar en cuenta todas las exigencias de la información que presenta el diagrama. Es decir, cuánto es la presión total, cuánto es la temperatura de referencia, etcétera, ¿no? Entonces tienen que coincidir para que uno pueda hacer uso de los datos del diagrama. Si no, se olvida el diagrama y usted usa las fórmulas para calcular sus valores, determinar sus valores. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ya, y un último asuntito para concluir, porque ya no queda más que un minuto, es algo que dijimos al comienzo, y es que el aire húmedo normalmente interactúa con agua en estado líquido, ¿cierto? Entonces, si usted tuviera una vasija con agua, una vasija abierta con agua y la deja en contacto con el aire ambiental, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Si usted deja que transcurra el tiempo y luego observa el contenido de la vasija, ¿qué observa? Observa esto, Disminuye. ¿no? Disminuye el nivel del líquido. ¿Por qué? Porque ese líquido se está pasando al aire en un fenómeno sobre el que vamos a conversar la próxima vez, que se llama evaporación. Y entonces vamos el próximo día jueves a conversar sobre este fenómeno natural que se llama evaporación. ¿Ok? Lo dejamos acá y seguimos la próxima semana. ¿Listo?